Eso, perfecto. Entonces, para esta presentación, pues no tengo ningún conflicto de interés. Es un tema que me apasiona desde la neumología pediátrica y es la segunda formación que tengo en medicina de sueño. Entonces, los últimos trabajos que he venido haciendo con niños con ronquido, pues están en ese énfasis. Siguiente. Para esta presentación, pues voy a tener como estos objetivos, hablar por qué es importante el estudio de la apnea de sueño en niños, los factores de riesgo, el diagnóstico y el tratamiento, y pues dar como unas pautas claves para poder abordar estos niños. Entonces, si ustedes se fijan, las publicaciones que se han hecho en los últimos años que tienen que ver con estos términos de apnea obstructiva de sueño en niños, pues han aumentado en el mundo. Hay cerca de más de 3.000 artículos que se relacionan con ese tópico, pero cuando estamos viendo en sí qué sucedió después de pandemia, pues la mayoría de niños aumentaron de peso, la prevalencia de la apnea de sueño aumentó y este tema pues cobra vigencia no solamente por las alteraciones que se han tenido acerca del sueño, sino también por el componente respiratorio. Siguiente. Entonces, esto es lo que sucede, la siguiente, por favor. Esto es lo que sucede en cuanto a la historia natural de la apnea de sueño. Nosotros podemos tener una etapa en la que los niños no tienen síntomas o solamente roncar. Quiero decirles acá que el ronquido de ninguna manera es normal. Todos los niños, adultos, viejitos que ronquen deben ser abordados sistemáticamente porque resulta que aquellos que roncan tienen una fase presintomática de la enfermedad, pero hoy se ha reconocido que cuando esos pacientes no se tratan oportunamente van a tener mayor chance en adultez temprana de tener hipertensión arterial, eventos cerebrovasculares o infarto agudo de miocardio. Nosotros hasta ahora las cohortes que se conocen en el mundo son los niños en seguimiento que no se han tratado por apnea obstructiva de sueño y en la adolescencia están debutando con hipertensión arterial. Entonces, siguiente, si ustedes han visto 100 niños, 4 van a tener apnea obstructiva de sueño y ahorita les voy a mostrar estudios que hemos realizado en Colombia, como en ciertas áreas del país no hay ni siquiera un solo diagnóstico de esto y estos 4 niños requieren tratamiento y requieren de un abordaje específico. Siguiente. ¿Por qué? Primero que todo, porque tiene un pico de presentaciones en los escolares, los que están entre los 3 y los 6 años de vida. Se puede presentar desde los neonatos hasta adolescentes, por eso nosotros hacemos estudios de sueño desde recién nacidos y el 20% de los niños en el mundo roncan y vamos a ver ahora más adelante este porcentaje para los niños colombianos es mucho mayor y ya se han encontrado unos factores de riesgo. Entonces, este es el primer estudio que nosotros hemos hecho. Son 2.000 niños en Colombia que viven la tercera parte en Bogotá, otro en Bucaramanga y otra parte en Santa Marta. Si yo me hubiera incluido en el programa piloto, créanme que hubiera hecho una sede en la Orinoquía para este trabajo. A mí me incluyeron en el reanálisis de los datos, por eso no hay datos del llano. Y lo que vemos es que en Bogotá el 50% de los niños roncan. Eso quiere decir que tenemos una prevalencia mucho mayor y cuando nosotros a esos pacientes les preguntamos por apnea, el porcentaje es mucho menor, pero fíjense que también mueven las piernas, se orinan en la cama y tienen bruxismo. Nosotros aplicamos un cuestionario que predice qué tanto chance tiene de hacer apnea obstructiva y ese chance salió en el 15.9%. Siguiente diapositiva. Nosotros dijimos, bueno, con todos estos niños que vamos a hacer, vamos a buscar en Colombia cuántos hay y fíjense que hay áreas de Colombia como la Guajira, la Amazonía, el Guaviare, el Bichada, donde no hay niños con apnea obstructiva. La mayoría de los niños están diagnosticados en la parte central y eso qué quiere decir que no los estamos tamizando, no estamos teniendo en cuenta los síntomas de sueño y por eso pues yo quise venir a hablar acá de apnea obstructiva de sueño. Primero que todo porque los niños no son adultos. Esta es una frase que suena cliché para los pediatras, pero para nosotros debe ser como un mantra en realidad, porque los niños de ninguna manera en términos de apnea obstructiva son adultos. Nosotros no podemos preguntarle a los niños si conducen, si no conducen, si tienen disminución de libido. Los niños, contrario a lo que sucede, siguiente, en la parte de adultos van a tener inquietud e hiperactividad. Y por otro lado, si estamos hablando de estudios de sueño, no es lo mismo leer un estudio de sueño de un neonato que de un adolescente y esas diferencias también impactan en la presentación.
Entonces, esto es lo que les venía diciendo. Si ustedes me preguntan los factores de riesgo para un adulto, pues es que sea obeso, que tenga el cuello corto, que tenga un perímetro cervical elevado. Pero si estamos hablando de niños, los síntomas básicamente están relacionados con hiperactividad, que tengan déficit del aprendizaje. Y es que un niño con apnea obstructiva de sueño le cuesta 2 más 2, 3 más 3, confunde la P con la B, y eso es difícil porque el éxito de los niños se mide con el éxito escolar. Y muchos de los niños que no tienen rendimiento escolar adecuado, de hecho no solo los niños, también lo vemos en los residentes, es que no están durmiendo lo suficiente y en ocasiones roncan. Entonces, para mí esto es clave que lo tengan en cuenta para no solamente el bienestar físico, sino que los niños que no duermen bien y que tienen apnea obstructiva de sueño, les voy a comentar ahora de las consecuencias. Entonces, ¿qué sucede? Yo puedo tener el niño que yo quisiera donde estuviera en el 100%, que no roncan, que no tienen ninguna dificultad durante el sueño, pero en apnea, ¿qué sucede? Roncan, después hacen hipopneas, que son los niños tipo Peppa Pig, que son todo el tiempo, y hay otros que paran de respirar. Entonces, cuando las mamás dicen, doctora, es que siento que duerme inquieto, mueve las piernas, suda en la noche, yo lo acuesto así, termina así, chasquea los dientes, se orina en la cama, piensen que puede estar detrás de todo esto una apnea obstructiva de sueño. Siguiente. Entonces, estas son las principales razones por las que los niños tienen apnea obstructiva de sueño, por tener las amígdalas y las adenoides grandes. Yo ya esto lo he hablado mucho con los otorrinos que antes no querían ni verme, pero ya me saludan en el pasillo porque siempre les decía, oiga, por favor, miren, ayúdenme con esto porque tenemos que tratarlos, y sobre todo porque las consecuencias pueden ser de tipo inmediato o de tipo tardío, donde están la hipertensión, los eventos a nivel del sistema nervioso o cardiovascular. Pero cuando uno resume esto, siguiente, estas son las consecuencias que están descritas en la literatura. No solamente las de tipo cardiovascular, que están relacionadas, como ya les había mencionado, con hipertensión, sino también con hipertensión pulmonar, dislipidemia, alteración del metabolismo de la glucosa, sino que también tienen disfunción endotelial, alteraciones metabólicas a distancia, déficit de la secreción de hormona de crecimiento, y muchos de estos niños pueden tener baja talla, pero también, fíjense acá, aparte de la inquietud, están más deprimidos, angustiados y tienen tendencia a la depresión. O sea que en ocasiones esos niños que consultan y consultan por muchas cosas, porque han tenido muchas infecciones respiratorias, porque han tenido una gran cantidad de síntomas, lo que pueden tener en realidad es una apnea obstructiva, y lo más grave es que el periodo, si a mí me hablan de un adulto con apnea obstructiva, yo digo el cerebro ya se le formó, el corazón ya se le formó, pero en niños este es un periodo crítico de organogénesis y las consecuencias pues las vamos a ver más adelante. Siguiente diapositiva. Y estos son los factores de riesgo. Si soy prematuro, tengo 7 veces más chance de tener apnea obstructiva de sueño. Si soy de raza negra, 3 veces. Si tengo baja talla, aumento 1.5 veces, pero también puedo tener deformidades del tercio medio. También puedo haber tenido exposición prematura o postnatal al humo de cigarrillo, y si están más grandes, los que son obesos, si tengo una mamá, un tío, un primo que tiene apnea de sueño, que usa CPAP, el riesgo aumenta 3 veces, y por otro lado, pues si tengo las amígdalas grandes, definitivamente es el factor de riesgo más notorio. Para el siguiente, también tenemos que ver que estos niños es importante evaluar el estado de alergia, y en ocasiones se ha relacionado con un bajo estrato socioeconómico. Entonces, para mí, lo verdaderamente importante, al margen de tener todos estos estudios, es poder identificar a estos niños. Siguiente diapositiva. Y para yo poderlos identificar, miren, yo sé que está súper pasado de moda, pero para mí es súper vigente el examen físico y la historia clínica. O sea, yo no necesito tener un polisomnograma para llegar al diagnóstico, porque en ocasiones he visto niños que han recorrido 7 meses para eso, y yo lo hubiera podido hacer con un simple cuestionario. Nosotros lo hemos validado y ya tenemos el cuestionario en español que se los podemos compartir para detectar niños con apnea obstructiva. Se han propuesto biomarcadores. El audio y la grabación que traigan los papás, ese relato es clave. Si la mamá me trae un video donde el niño hace y se queda y se pone morado, pues créanme que eso es apnea obstructiva. La oximetría continua, poligrafía y polisomnografía. ¿Qué sucede con estos estudios? Entre más complejos sean los estudios, pues son más caros y menos disponibles en las ciudades. Por eso nosotros hemos trabajado en la identificación temprana mediante cuestionarios, el examen físico y la historia clínica. Siguiente.
Entonces aquí está, yo que me voy a enfocar en la historia clínica, primero que sea exhaustiva, buscar los síntomas, pero también debo examinar para ver cómo están las amígdalas, la lengua, el tamaño de los carrillos, la posición de los dientes. Hemos hecho trabajos con las odontólogas donde han encontrado, yo decía dientes apiñados, pero ellos me han dicho que eso tiene un término muy especial, que los niños que tienen disminución del tamaño de los maxilares, pues tienen mayor chance de hacer apnea obstructiva. Siguiente. Entonces, aquí están los síntomas diurnos. Si tienen alteraciones del comportamiento, neurocognitivas, que estén inquietos, que no se los aguanten, que digan, bueno, este chino está que se duerme, piensen en apnea obstructiva. Pero si por la noche ronca, hace apneas, tiene episodios de que deja de respirar, respira con la boca abierta, se levanta y tiene sed, se orina en la cama, piénselo nuevamente. Y por otro lado, esto que se ha trabajado últimamente respecto al movimiento periódico de piernas, sabemos que es una entidad relacionada con el metabolismo del hierro y en la edad temprana identificado puede ser un rasgo tratable. Siguiente. Entonces, el examen físico, no olviden siempre la clasificación de Friedman y el Malampati para poder determinar las relaciones. Siguiente, pero lo otro es poder mirar al paciente. Si yo tengo un niño que tiene definitivamente una micrognatia, una depresión del tercio medio, si tengo esta posición de la cara, hipertrofia adenoamigdalina, créanme que aquí, esta foto, las dos amígdalas están avanzadas totalmente, o tengo este fenotipo, pues no hay duda que amerita un estudio de sueño. Eso era parte de lo que les había dicho, uno de los estudios que hemos hecho con odontología y hemos encontrado que cuando los niños tienen micrognatia o una relación con el protrusión del labio inferior, tienen mayor chance de tener apnea obstructiva de sueño y eso es clave porque muchas veces yo digo que los labios tipo Angelina Jolie predisponen a que uno tenga en realidad esa apnea obstructiva y eso puede ser un factor de riesgo para desarrollar lo siguiente. Entonces, en la exploración de la vía aérea nos apoyamos del otorrino, no solamente para ver los cornetes, para ver la parte en la parte anterior pues de la vía aérea, sino que también en ocasiones tenemos que hacer naso para poder ver las adenoides, cómo está la hipofaringe, si hay o no compromiso de la epiglotis o de la hipofaringe con algún colapso durante la respiración. Eso es en lo que tiene que ver con examen físico e historia clínica. Siguiente. Pero los cuestionarios, que es mi parte favorita, siguiente, pues es en la que hemos venido trabajando en los últimos años porque es de bajo costo, fácil de hacer, la hoja en ocasiones no cuesta más de 200 pesos, nos la contestan los familiares y los cuidadores, no requiere entrenamiento y dependiendo de la patología también nos puede predecir el chance de tener apnea obstructiva. Tiene una parte difícil y es que a veces tenemos pacientes que no comprenden fácilmente la lectura y nos toca ayudarlos en esa parte, pero pues se puede realizar. Siguiente, y nosotros hemos validado, esta es la validación para el español que hicimos hace cerca de 3 años, que está disponible para Colombia. De hecho, nosotros somos pioneros en Latinoamérica en cuestionarios para buscar apnea obstructiva de sueño y todos los pacientes pues deben hacerlo antes de entrar al estudio. Siguiente. Entonces, por otro lado, no solamente la apnea obstructiva de sueño causa trastornos respiratorios, baja de la saturación y todas esas consecuencias que les he dicho, sino que la apnea obstructiva de sueño también trastorna a las familias, compromete la calidad de vida y esto lo estudiamos, este es un estudio que publicamos este año y encontramos que entre mayor sea la severidad de la apnea obstructiva, los niños tienen menor calidad de vida y los papás también, o sea, tener un niño con apnea obstructiva en la casa es un evento disruptor y si no hay tratamiento, pues mucho mayor. En cuanto a los biomarcadores, siguiente, pues ya esto parece que fuera ciencia ficción, pero ya hay estudios en Colombia, la doctora Elia Dueñas en la Fundación Neumológica lo ha hecho, nosotros empezamos un piloto en saliva para analizar los genes de los niños que tienen apnea obstructiva y hasta ahora estamos recogiendo las muestras porque en sangre la toma de las muestras a través de biomarcadores en sangre eleva el cortisol y nos hacía que los datos estuvieran sesgados. Entonces lo que se ha medido básicamente son la PCR alta sensibilidad, el factor de necrosis y las interleuquinas que ya se saben que están muy elevadas en estos pacientes, pero no quiere decir que si yo no tengo eso no lo podamos hacer, no, por eso estamos trabajando en biomarcadores en orina y en saliva que son fácilmente identificables. Siguiente. Por otro lado, la oximetría continua. Ese no es la tomada con el aparatico que venden en cualquier droguería que uno dice
con esta se la tomo, no, es con un aparato que se llama Maxim y que tiene unos electrodos que son sensibles al movimiento y pueden determinar en tiempo real con un retraso de al menos 3 segundos. La oximetría del dedito tiene un retraso casi de 3 a 5 minutos, pues esta señal cuando está alterada nos puede hacer sospechar apnea obstructiva de sueño y puede ser más bien que los sospeche, más no diagnóstica. Siguiente. Y por otro lado, pues tenemos otros estudios como son poligrafía. Todos los, no sé si hayan visto ustedes que ahora tenemos celulares que miden tuve sueño profundo, tuve sueño REM, tuve sueño no REM, pues aunque no lo crean, ya se sabe que tienen una gran validez para el diagnóstico y en el ámbito hospitalario o ambulatorio podemos usar este dispositivo que no tiene tantos cables, pero sí nos da información acerca de los eventos y se puede usar en pediatría. Entonces, teniendo en cuenta que tenemos historia clínica, examen físico, exámenes, voy a hablar del gol estándar que es la polisomnografía. Y la polisomnografía no es tan fácil de tener, pero ojalá la mayoría de los niños tuvieran diagnóstico por polisomnografía. Y lo que nosotros hacemos en el laboratorio de sueño es que ojalá sean laboratorios adaptados para niños, porque también tenemos el inconveniente que los llevan y son laboratorios que se convierten en una verdadera noche de terror para ellos. Nosotros hacemos que lleven el muñeco acompañante, su cobijita y básicamente registramos todas las variables y siempre debe tener la capnografía. Esto no quiere decir que a veces donde no hay disponibilidad de capnografía pues no se puede hacer el diagnóstico, pero la recomendación desde la Academia Americana es que sí lo tengan. Siguiente. Y esto es lo que se pone a un niño. Ahora les voy a contar que hay otro tipo de estudios que más avanzados que yo creo que es el futuro y muchos niños en ocasiones no duermen bien. Por eso se está trabajando en dispositivos inalámbricos que no tengan tanto contacto con la piel. Y cuando a uno le llega el polisomnograma, pues lo ideal es poderlo saber interpretar, porque el polisomnograma le dice a uno, movió las piernas, se le bajó la saturación, tuvo tal frecuencia cardíaca, no tuvo arritmias, pero a veces yo veo que me mandan la valoración, se solicita valoración apnea de sueño y AH, que es el índice de apnea hipopnea, y yo digo, ¿y dónde quedó el resto? ¿No leyeron un poquito? Yo me gasto como 3 horas leyendo un estudio y solo se dedicaron a poner el índice. Siguiente. Entonces, este es el índice que se acepta mundialmente. Yo no voy a hablar de la altura porque ustedes son unos bendecidos y afortunados de vivir aquí en Yopal y aplican básicamente las normas pediátricas para nivel del mar, donde el IH normal es menor de 1, leve cuando el índice de apnea y hipopnea está entre 1 y 5, moderado entre 5 y 10, y si tiene más de 10, pues es severo. Y el severo, si no tiene discusión, que debe recibir tratamiento inmediato, los otros pueden esperar, pero uno debe poner pautas de manejo temprano. Siguiente. Entonces, esto es lo que yo veo, un polisomnograma. Este es uno de mis pacienticos. Estos son los electrodos de la cabeza. Estos son los electrodos del flujo de oxígeno. Y aquí, si ustedes fijan, aquí se cae la saturación y se presenta un alertamiento. Todo esto sucede en la noche mientras los niños presentan hipopneas y apneas obstructivas del sueño. Siguiente. Pero también pueden presentar otro tipo de eventos como estas centrales que producen desaturación y también hacen que el sueño se fragmente. Siguiente. Esto es el resumen de lo que vemos en un polisomnograma. Se llama el hipnograma. Este es de un bebé masculino de 25 meses. Y fíjense ustedes acá, estos rojitos son el sueño REM. Yo al ojo, sin que me digan tiene tanto IH, yo sé que cada vez que hace REM, ese niño se muere. Fíjense ustedes acá cómo se baja la saturación con una DIR que baja hasta 57. Toda la noche se la pasa haciendo esto. No solo tiene apneas centrales, tiene apneas obstructivas y tiene hipopneas. Y uno diría, bueno, pero ¿esto qué causa? Pues en realidad que se fragmente el sueño y todos los que ya les había comentado anteriormente. Estos son algunos de los estudios que nosotros hemos hecho también para ver las repercusiones. Sospechamos que en la altura hay ciertos condicionantes de aclimatización, pero no sabemos este impacto de la desaturación sea mucho mayor. Por eso hemos tratado de hacer modelos de predicción para ver cuántas son las apneas centrales normales que deben tener esos niños. Siguiente. Pero finalmente este es el futuro y esto es lo que estamos viendo hoy en día, que son dispositivos que se ponen o en la frente o a nivel del cuello sin necesidad de tantos cables para poderlo hacer. Y este último que salió publicado este año en realidad es un dispositivo como un celular que está cerca a tu cama, que mide la
la radiación ultravioleta y puede censar cuántos episodios de apnea hiciste. O sea, yo creo que en esto está el futuro, ojalá que llegue pronto a Colombia, porque algunos niños tienen susto y los papás también de hacer el estudio de sueño. Entonces yo tengo que hacer algo con esos niños. Siguiente, aquí. Entonces, cuando un niño es diagnosticado con apnea obstructiva, ¿qué tengo que hacer? La primera línea de manejo es la opción quirúrgica. Yo creo que si ustedes me hubieran preguntado esto antes de marzo, yo le hubiera dicho a rajatabla, sí, todo cirugía, y ya el otorrino ya les digo que ya me saluda. Entonces, pero resulta que a raíz de que hay niños que no se les ven las amígdalas, no tienen comprometidas las adenoides, no tienen la lengua grande, tienen los carrillos bien, no tienen los dientes apiñados, ellos se reunieron y dijeron, no, la primera línea no es quirúrgica, la primera línea es que le pongan un CPAP, un BiPAP o que la vea a la terapia miofuncional. Y en eso es que estamos trabajando porque tenemos todas estas opciones de tratamiento. Entonces, ya no son escalonadas como si fuera la guía Gina de asma, sino podemos decir, algunos niños van a cirugía, otros van a ser candidatos a CPAP. Lo grave de eso es que ya vamos a ver la adaptación. Algunos niños, esto que no lo recomendábamos nunca, que era perder peso, ya lo estamos trabajando, sobre todo en los que están obesos y en sobrepeso. Poner ortodoncia o dispositivos tempranos de expansión mandibular y por otro lado tratar con medicación antiinflamatoria, o sea, iniciar esteroide nasal, pero por otro lado el Montelukast, que es otro de los tratamientos que también se han postulado, pues tenemos ahí el inconveniente es que algunos de los niños no lo toleran tan fácilmente. Entonces, solo para recordar, la primera línea de manejo, pero ya saben, de aquel que es candidato. Siguiente. ¿Por qué resalto tanto esto? Porque el PASS Trial, que es un estudio donde ha involucrado como 9 hospitales en Estados Unidos, hace 2 semanas nos visitó el líder de este estudio, también han encontrado que así los niños no tengan completamente apnea, la adenotonsilectomía puede ser una estrategia de manejo que ayude para el ronquido y el manejo temprano del trastorno respiratorio. Los estudios definitivos están por publicarse, pero en los preliminares se ha visto que los niños candidatos que fueron llevados a cirugía tuvieron menos chance de desarrollar hipertensión arterial y aquellos, el grupo control se hizo solo porque los papás simplemente no firmaron, pues en el seguimiento tenían más hipertensión. Y aquí está, hay unas gaps en la evidencia, como les había dicho, en aquellos que no tienen las amígdalas grandes y en ocasiones esa es mi discusión, porque cuando yo digo, mira, tiene un AO severo, este niño necesita tratamiento y me dicen, pero las amígdalas normales, pues sé que tengo que remitirlo para que le pongan CPAP y todo. Las otras alternativas, como ya les había mencionado, siguiente, y este es el esquema propuesto. Entonces, un niño que tiene apnea obstructiva, ofrecerle la conducta quirúrgica. Si no es candidato, entonces vamos a ir a cualquiera de estas estrategias que son o medicamentos, o ponerle un dispositivo oral, o ponerle terapia con presión positiva, o hacer terapia miofuncional, que son unos ejercicios que posicionan la lengua y los carrillos, o por otro lado, pues hay unos más avanzados como el neuroestimulador sudmentoniano o algunos medicamentos que todavía no están disponibles en niños. Pero lo clave acá, aunque no se vea tan bien, es que yo debo pensar mi paciente con apnea obstructiva, ver cuál es su fenotipo. No es lo mismo tratar a un niño que tiene apnea obstructiva, que esté obeso, el que esté flaquito, dependiendo de su fenotipo, y brindarle una estrategia de manejo. Siguiente. Entonces, aquí están cada una de ellas, ya se las había mencionado, pero podemos hacer una estrategia, 2 estrategias, y lo ideal es la estrategia combinada. Siguiente. Entonces aquí está nosotros para la terapia con presión positiva. Siguiente. Ya lo hacemos desde el laboratorio, ponemos tempranamente las máscaras. Algunos niños no toleran el CPAP y los llevamos a la casa con alto flujo. Con alto flujo, que es uno diría, pero esto es una medida de unidad de cuidado intensivo, pero esto se hace con aire, no con oxígeno suplementario. Y mi paciente, que lo usó durante 2 años, en este momento está absolutamente bien, con un desarrollo esperado para el síndrome de Down. Siguiente. Entonces, la grave en la terapia con CPAP es que algunos no se adhieren. Para eso existen programas, personas entrenadas que les enseñan a los niños con las máscaras, con los dispositivos, y en eso es que venimos trabajando. Siguiente. Esto es algunas de las guías que se han planteado en el mundo. Siguiente. Para poder nosotros tempranamente tratar la apnea obstructiva, aquel que no es candidato quirúrgico, poder hacer alguna de las de las estrategias. Y aquí me quiero detener porque ya hay un grupo de fonoaudiólogas
que se han dedicado a la terapia biofuncional. De hecho, hay unos programas, unas apps en el celular que uno las envuelve en vinipel y la gente se entrena y pega la lengua y dependiendo del tamaño de la lengua te dice vas bien, no vas tan bien. Para niños no se han validado tanto, pero estamos trabajando en que esta terapia biofuncional vaya a más niños, no con audiología, terapia miofuncional para apnea obstructiva, y les ha ido y ya tiene suficiente evidencia de que puede mejorar el índice. Y por último, lo dejo acá chiquitico, hay niños que definitivamente no se adhieren al CPAP, no son candidatos quirúrgicos, no se adhieren al, mejor dicho, todo negativo, con una red de apoyo que es insuficiente, no quieren hacer nada. En estos niños puedo brindarles paliativamente, mientras hacen algo, oxígeno suplementario, pero lo dejo aquí chiquitico porque es una medida que a veces no es tan fácil de comprender, tiene unos mecanismos fisiológicos bien especiales y podría uno dejarlos. Entonces, para terminar, ya les comentaba las técnicas de electroestimulación, que son estos dispositivos que se ponen acá para poderlo hacer, que estos son los dispositivos que van a llegar yo creo que dentro de poco al país. Siguiente. Y por otro lado, lo ideal es que se brinde una atención integral. O sea, yo no puedo obligar a una mamá, póngale el CPAP, porque eso ya está pasado de moda. Yo tengo que ofrecerle alternativas, negociar con ellos, porque si ustedes se fijan, el manejo integral se basa no solo en lo que tenemos en nuestro país, en lo que tenemos disponible, en las preferencias del paciente, en lo que sabemos manejar y sobre todo lo que hoy está en boga es poder hacer acceso remoto a los datos y decirle en tiempo real a la mamá, mira, ajustar el CPAP, está teniendo fuga y toda la terapia con presión positiva. Siguiente. Estos son los retos que nos hemos planteado desde investigación en los cuales estamos trabajando. Uno, la apnea de sueño en la altura. Yo estoy segura que esto impacta, así me digan que roncar es saludable. Mi abuela me lo hubiera dicho en este momento. Detección temprana, una terapia ajustada para cada paciente, variables que incluyan desenlaces clínicos y evitar el impacto en la edad adulta. O sea, es que yo no puedo quedarme con la idea corta o de que los niños crecen hasta los 18 y chao. Yo estoy trabajando en los programas de transición, que a mí me pareció eso fantástico, y ahora tenemos un programa de transición que estoy liderando y me ha parecido pionero con los neumólogos de la Universidad de la Pontificia Universidad Bolivariana en Medellín, que a distancia lo que yo quiero es que se reconozcan estos niños que parecen ovejas, pero no lo son porque tienen unos efectos deleterios. Y para terminar, quiero decirles que el trabajo en equipo es fundamental. Sin los compañeros, los colegas, amigos, que uno pueda cada vez hablar de este tema y que pueda atraer a niños con más diagnósticos. Siguiente, y los mensajes finales de mi conferencia es que la apnea de sueño en la infancia debe ser reconocida y tratada. Nuevas estrategias ofrecen nuevos grupos de tratamiento para grupos especiales y la evaluación multidisciplinaria pues es fundamental. Muchísimas gracias.